Debemos reconocer que Dios es digno de toda la gloria siempre, independientemente de nuestras circunstancias, independientemente de nuestra condición. Él sigue siendo el Todopoderoso, Él sigue siendo santo, Él sigue siendo el Dios eterno, el misericordioso, lleno de gracia. Amén. Él sigue siendo el creador, el sustentador de todas las cosas, y Él se merece toda la alabanza, todo el honor por los siglos de los siglos. Damos inicio dándole gracias a Dios que podemos reunirnos en este lugar y adoramos a Dios, bendecimos su nombre con los cantos, con todo nuestro corazón, respaldando esos cantos, realmente creyendo lo que estamos cantando. Vamos a orar. Padre Celestial, aquí estamos, sabiendo que tú eres el dador de la vida, que nos has guardado del mal, que nos has sostenido, nos has sustentado, nos has ayudado hasta el día de hoy, nos has guardado en el camino, nos has librado de las maquinaciones del enemigo, nos has librado de accidentes. Padre, te damos las gracias en el nombre de Jesús. Gracias que tenemos aliento, que tenemos fuerzas. Gracias, Padre, que tenemos libertad en Cristo para poder acercarnos a ti. Gracias, Señor, porque podemos disfrutar de tu paz, podemos disfrutar del gozo de la salvación, sabiendo que tú has comenzado una obra en nosotros y que tú vas a terminarla. Padre, en el nombre de Jesús queremos acercarnos a ti en esta noche para bendecir, para glorificar tu nombre, para adorarte, para reconocer tu dignidad, Señor. Sabemos, entendemos que tú eres digno de toda la gloria. Y esta noche, Señor, con un corazón sincero, con un corazón rendido ante ti, venimos para poder ofrecerte nuestro cariño, para ofrecerte nuestra adoración voluntariamente, Señor. Es nuestro gozo, nuestro deleite, adorarte, bendecir tu nombre, glorificarte a ti, porque hemos probado que tú eres bueno, que tu palabra es verdad, que tus promesas son verdaderas. Hemos probado tu presencia, Señor, y queremos más, anhelamos más de ti, Señor. Te necesitamos en nuestra vida, anhelamos el día en que podamos despertar a tu semejanza, el día, Señor, en que podamos verte cara a cara, tal como tú eres, y despertemos en el vestido de gloria, en tu gloria, en tu presencia. Mientras ese día llega, Señor, te alabaremos, bendeciremos tu nombre. Tuya será nuestra alabanza, tuya será nuestra adoración y de nadie más, pues solo tú eres Dios, tú eres el Rey, tú eres el Señor de la creación, digno de todo el honor por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya.
recibe el fruto de nuestros labios, Señor, en el nombre de Jesús. Reconocemos que tú eres el Dios eterno, el Dios vivo, el Dios verdadero, creador y sustentador de todas las cosas. Dios de mi corazón, el tiempo de mi salvación, Señor, tu gloria y majestad, quiero siempre contemplar. Tuya es mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable, eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Dios de mi corazón, en quien encontré mi salvación. Tu gloria y majestad, quiero siempre contemplar. Tuya es mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable, eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Y eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable, eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Incomparable eres tú.
Justo, perfectos son tus caminos, digno, digno, digno de gloria por los siglos de los siglos. Ante ti venimos, Señor, con un corazón rendido, agradecido, con sinceridad, para poder alabarte, para poder proclamar tu grandeza, tu majestad, y reconociendo, Señor, que tú eres digno de toda la gloria, por toda la eternidad. Aleluya. Bendito Dios. No tengo nada para ofrecer, nada que me pueda sorprender.
como Dios, como Señor de la creación, como Rey, como Redentor y Salvador nuestro. A ti, Señor, te exaltaremos, a ti te adoraremos por los siglos de los siglos, sabiendo que no hay nadie que pueda hacer las obras que tú haces, sabiendo, Señor, que no hay nadie que pueda compararse a ti, que no hay nadie, Señor, que pueda hacer maravillas, sino solamente tú, Señor. Tú eres digno de todo el honor, tú eres digno de toda la gloria por los siglos de los siglos. Solo tú eres santo, tú eres el Todopoderoso, el Dios eterno, creador de los cielos y de la tierra. Tú eres el Señor de la creación y a ti te damos la gloria. En el nombre de Jesús, en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo, nos acercamos a ti con libertad para darte la gloria. Te bendecimos, te adoramos, te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Voy a tomar su asiento. Aleluya. Bendito es nuestro Dios y digno de toda la gloria. Estudio bíblico, nuestra noche de escudriñar la palabra de Dios, nuestro único culto, nuestra única reunión entre semana. Vamos a ocupar esta tarde, esta noche, una parte del capítulo 15 del Evangelio de Juan para poder meditar en la palabra de Dios y fortalecer las ideas, ampliar o profundizar un poquito más en lo que he estado compartiendo con la iglesia con relación a nuestra identidad, nuestra unión con el Señor Jesucristo. Y es que aquí Él habla acerca de la relación personal o individual nuestra con Él y con el Padre, usando esta ilustración de la vid, de un labrador, y haciendo uso de esa figura, Él habla acerca de la condición nuestra como creyente. Juan capítulo 15, verso 1 en adelante, vamos a ocupar hasta el verso 11 para meditar en la palabra de Dios esta noche. Siguiendo la línea de pensamiento que he estado compartiendo los días domingos, en el cual hemos llegado al punto de los beneficios de estar en Cristo, yo realmente me sorprendía al buscar en la Biblia, al buscar en diferentes versiones, cuántos textos hablan acerca de estar en Cristo, unidos a Él, cuántos textos hablan acerca de esa relación y de esa posición espiritual. Y es mi deseo que realmente podamos comprender esto, porque yo creo de que el no comprenderlo causa que muchos cristianos menosprecien ciertas acciones que son importantes como parte de su relación, como parte de su comunión con el Señor. Y entonces todo cae a una relación con las personas de una iglesia, o todo se reduce a una relación con la iglesia. Pero lo importante es la relación y la comunión con nuestro Señor. Y esto es algo que se mantiene por medio de la fe. Así que vamos a entender, a profundizar, a detenernos en algunos detalles que están aquí plasmados y que salieron de la boca de nuestro Señor Jesucristo. 15:1 del Evangelio de Juan, el Señor dijo: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. El Señor Jesucristo ocupaba muchas historias, ocupaba muchos símbolos, ocupaba figuras de aspectos de la cultura, de aspectos del entorno, del ambiente, de aspectos con relación a las costumbres que habían en medio del pueblo, para tratar de dar enseñanzas espirituales. Y esta es una de ellas. Y Él se compara a sí mismo como la vid, con la vid verdadera. Y dice que el Padre es el labrador, el que cultiva la vid. Pero luego en el verso 2 dice: todo pámpano, y entendamos que pámpano es rama, toda rama que en mí no lleva fruto, el Padre, que es el labrador, la va a quitar. Y todo aquel que lleva fruto, el Padre lo va a limpiar, para que lleve más fruto.
Ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Es sumamente interesante este pasaje porque el Señor Jesucristo aborda de una manera directa la relación del creyente como individuo con Él. Y entonces ocupa la figura de que todo creyente individualmente es una rama. Cuando nosotros podemos podar un árbol, vemos que hay ramas grandes, que de esas ramas grandes salen ramas más pequeñas. De esas ramas pequeñas salen ramitas. Y muchas veces de las ramitas todavía salen otras pequeñas ramitas. Y entonces nosotros pensando a nivel personal, tenemos que llegar a ese entendimiento. Somos como una rama conectados a Cristo. Pero nosotros podemos ser canales de bendición y tener como ramificaciones, tener como extensiones de nuestra vida, de nuestro ministerio. Y si lo enfocamos así, por ejemplo, como iglesia, podemos pensar en cómo el ministerio, como el Centro Cristiano de Fe, a través de la rama del SEM, ha sido de bendición, alcanzando a otros que a través de la iglesia no se han alcanzado a través del instituto. Si pensáramos de esa manera a nivel personal como ministerio y conectado con la iglesia, el ministerio de la academia, participar del ministerio de la academia, viene a ser otro lugar de alcance, otra ramificación, donde dar fruto, donde personas han sido llevadas a Cristo a través de la predicación de la palabra. Pero el enfoque del Señor Jesucristo aquí es personal. Él habla acerca de las ramas y habla acerca de que las ramas que no tienen fruto van a ser quitadas. Y esto suena a amenaza. Esto suena así de una manera confrontativa. Toda rama que no lleva fruto, el Padre la va a quitar. Y todo aquel que lleva fruto, el Padre lo va a limpiar para que lleve más fruto. Entonces descubrimos en esta porción de la palabra que el Señor tiene un propósito al conectarnos con Él. Antes estábamos muertos, lejos de Dios, ajenos a los pactos, sin Dios y sin promesas en este mundo. ¿Cuántos entienden eso? Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, sin ninguna posibilidad o esperanza de vida. Pero ahora estamos en Cristo, estamos unidos a Cristo. Y Dios revela a través de la enseñanza del Señor Jesucristo que uno de los propósitos es que podamos llevar fruto. Y en ese sentido yo he hablado en términos generales a la congregación, recuerdo haberlo hecho todavía el domingo pasado, que cada uno tiene que examinarse. ¿Qué fruto estoy dando? ¿Qué fruto hay en mi vida? Porque Dios no está satisfecho y muy honrado con el simple hecho de que nos constituyamos en miembros de una congregación, que nos adhiramos o que nos incorporemos a una organización espiritual, sino que dice la palabra que el propósito es llevar fruto. Y ese fruto se puede mostrar de muchas maneras. Por ejemplo, una vida de alabanza, fruto de labios que confiesan su nombre. Cuando usted está unido al Señor y vive en la fe en Él, en su obra, en su sacrificio, uno de los frutos básicos que todo cristiano debería de dar es fruto de alabanza. Y ese es todos los días. Y eso es en cualquier momento. Así que usted enfóquese, usted tiene que estar dando frutos de alabanza, bendiciendo al Señor. Fruto de labios que confiesen su nombre, dice la palabra. También podríamos hablar acerca del fruto de las buenas obras. Le he hablado, hay una serie relacionada con el carácter cristiano, con la vida cristiana, en los meses recién pasados, donde hablábamos acerca de las buenas obras. Nosotros tendríamos que mentalizarnos como cristianos, enfocados en el servir a otros. Dice la palabra que cuando nosotros servimos a los de la familia de la fe, nos estamos conduciendo correctamente. Y el apóstol Pablo creo que es el que escribió diciendo, y mucho más, cuando servimos a los hermanos desconocidos. Porque por la fe, por el amor, por el entendimiento de la extensión del reino y del evangelio, podemos servirnos unos a otros. Pero ese servicio se extiende muchísimo más, pues el Señor Jesús habló acerca de que nuestras buenas obras tienen que alumbrar delante del mundo, así como una luz. Y ese es el contexto cuando Jesús habla acerca de que una luz no se pone en un cajón, sino que se pone en alto para que alumbre. Y entonces el Señor dijo, así alumbren vuestras buenas obras. Así que parte de los frutos que tendrían que haber en la vida de todo evangélico, hermano, son buenas obras. Que la gente reconozca en su vecindario que usted es una buena persona, que usted es una persona llevadera, una persona servicial.
En lugar de que digan, ni habla el hermano, ¿verdad? O que digan como salieron criticando en una ocasión, creo que fue en el tiempo de la pandemia, yo les mencioné eso como un ejemplo, como una ilustración, que habían llegado los del CAM de cierto municipio a callar a cierto grupo evangélico, porque en la colonia ya era costumbre que el domingo, como a las 2, 3 de la tarde, sacaban unos parlantes, hacían una gran bulla con el desarrollo de su reunión, oraban dando gritos y hacían ahí una intercesión pública por la comunidad y predicaban la palabra y la gente se cansó y mandó a llamar a los de la alcaldía, al CAMP, y ellos llegaron y les dijeron de que habían ciertas normas de convivencia y que era importante que ellos respetaran la privacidad, el descanso de la gente, porque la gente se estaba quejando de que era su momento para poder descansar y que no los dejaban con el ruido que estaban haciendo. Y entonces los miembros del grupo argumentaron que el evangelio tenía que ser predicado, les gustara o no les gustara, y que Dios les había mandado a predicar el evangelio. Y se dio un conflicto ahí que llamó mucho la atención en las redes, hasta el punto que mucha gente comenzó a hacer comentarios. Y los comentarios lamentablemente eran negativos. Y uno de ellos era este. Y ellos piensan que por la bulla que están haciendo, uno va a querer ir a reunirse con ellos. Si yo conozco al que estaba cantando y ni le habla a nadie en la colonia. Pero imagínense, si la gente tiene un mal testimonio personal sobre usted, ellos van a ocupar eso como un argumento porque no están viendo frutos, no están viendo una vida cambiada, no están viendo una vida que está testificando de la transformación, de una imitación del Señor, quien habló acerca de servicio, quien dijo que él no había venido para ser servido, sino para servir, quien dio ejemplo de servicio y que dijo que nosotros también teníamos que servirnos los unos a los otros. Entonces tenemos que entender que el dar fruto es parte del propósito de Dios, al salvarnos, al alcanzarnos, al integrarnos, al injertarnos en el verdadero olivo que es Cristo Jesús. Pero también podemos hablar de fruto como obras de justicia, obras de misericordia. Y también podríamos hablar acerca de almas, ganar almas, eso es dar fruto para el reino. Así que el Señor habla acerca de que todo el que lleva fruto va a ser limpiado, para que lleve más fruto. Dios se va a encargar de remover los obstáculos, de proveer los recursos. Dios va a obrar en la vida de aquellos que han entendido que fueron salvados con propósito y que están ocupados en ese propósito de fructificar. Dios se va a encargar de limpiar sus vidas para que puedan llevar más fruto. Porque al final es Dios quien da el crecimiento, es Dios quien añade a la iglesia a los que han de ser salvos, es Dios quien obra, porque Él es el que está edificando la iglesia. Entonces, muy interesante también ver que en el verso 3, el Señor Jesucristo dice, ustedes ya están limpios por la palabra. O sea que la palabra de Dios sirve para poder limpiar nuestra vida. La palabra de Dios sirve para poder renovar nuestra forma de pensar y entonces nuestra forma de vivir va siendo cambiada por lo que ahora sabemos, por lo que ahora creemos. Pero resumamos de estos 3 versos que hay 2 posibilidades y como cristianos tenemos que vivir conscientes de esa realidad. Existen 2 posibilidades que están siempre adelante, están siempre latentes delante nuestro y esas posibilidades son, número 1, ser quitados y número 2, ser limpiados para dar mucho fruto, para llevar más fruto. Hablaba con un pastor recientemente y me decía que si me acordaba de cierta familia a la cual yo conozco, y me decía, pues ahorita han dejado de congregarse y hablé con ellos y me estaban dando unas excusas, pero tan absurdas, me dice. Y le digo yo, pero realmente, ¿cuál es la razón por la que no se congregan? Mira, me dice, yo creo que la razón por la que no se congregan es que su negocio está prosperando. Y entonces tienen un montón de argumentos por los cuales no se congregan, pero yo en lo particular creo que es eso. Y ellos vienen y reconociendo que han sido bendecidos y entendiendo que en su tiempo en el cual estaban cerca de Dios y que orábamos y clamábamos por el respaldo de Dios sobre sus vidas, entendiendo de que ha sido parte de la bendición de Dios en respuesta por el clamor, ellos lo dicen, lo confiesan, pero no hacen nada, ¿ves? Y se van pasando semanas tras semana y no se congregan.
Y entonces me dice, yo hoy hablé con ellos claramente diciéndole, yo no los puedo empujar, yo no los puedo jalar a la iglesia, lo único que yo puedo hacer es amonestarles, invitarles, pero al final es su decisión. Yo creo que muchos cristianos viven inconscientes de esta realidad. Jesús lo dijo, el pámpano, la rama que deja de dar fruto, corre el peligro de ser quitada. La rama que está dando fruto, esa va a ser cuidada. Esa rama va a ser limpiada para que lleve más fruto. Avanzamos y en el verso 4 encontramos un principio sumamente interesante y es este, que las ramas por sí mismas no pueden producir fruto. Nosotros, hermanos, separados de Cristo, no podemos producir fruto. Nosotros podemos intentar, y esta es nuestra frustración y nuestro fracaso, cuando nosotros queremos producir con nuestro esfuerzo, con nuestra dedicación, cuando nosotros queremos desarrollar o vivir como cristianos sin Cristo, sin la alianza, sin el poder del Espíritu de Dios, todo eso va a convertirse o va a reducirse a costumbres religiosas que no producen vida y que no tienen ningún valor. En el verso 4 el Señor Jesús dijo a sus discípulos, permanezcan en mí y yo en ustedes. Vea la instrucción, vea el mandato, permanezcan en mí y yo en ustedes. Como las ramas no pueden llevar fruto por sí mismos, si no permanecen en la vid, así tampoco ustedes no pueden llevar fruto si no permanecen en mí. Qué interesante entender, hermanos, que nuestra capacidad de fructificar depende de estar conectados al Señor, de permanecer en ese estilo de vida de fe, en el cual hay problemas, necesidades, clamamos, todo está bien y estamos bendecidos y disfrutando, alabamos a Dios, bendecimos, le damos gracias y permanecemos en ese estilo de vida continuamente, diariamente. El Señor dice que una rama por sí sola no puede dar fruto. Y es algo bien simple, ¿verdad?, de comprobar. Una rama incluso podría tener fruto, cualquiera que sea, aguacate, naranjas, ya tiene fruto y usted la corta y ese fruto inmediatamente se detiene en cuanto a su crecimiento y se echa a perder. Ya no digamos si la rama tenía flores y la corta, las flores se van a morir, se van a marchitar y jamás va a haber fruto en esa rama. Ya no digamos si la rama ni siquiera flores tenía y se desarraigó, se arrancó, se cortó y se deja la rama tirada, la rama no está unida a un árbol, esa rama jamás va a producir fruto. Y entonces tenemos que entender que nosotros no podemos producir frutos espirituales separados de Cristo. Y por eso es que tenemos que cuidar nuestra comunión con Dios. Tenemos que cuidar nuestra vida espiritual que está fundamentada en cosas sencillas como leer la palabra y orar. Tenemos que permanecer unidos por la fe en el Señor Jesucristo. Unidos a Él, porque fue por la fe que nos unimos a Él. Fue por el reconocimiento de que Él es el Señor, que nosotros quedamos unidos a Él, a su obra, a su sacrificio, a su muerte, a su resurrección. Entonces veamos que en el verso 4 dice, permanezcan en mí. Es una responsabilidad personal. Una cosa es permanecer en la iglesia, pero otra cosa es permanecer en Cristo. Entonces Él dice, permanezcan en mí, permanezcan unidos a mí. Y es que nosotros podemos atar nuestra vida, atar nuestro negocio, atar nuestra familia, todo lo podemos atar o conectar con Cristo. Pensémoslo de esta manera. Jóvenes que quizás han sido criados en el Evangelio, pero vienen y establecen una relación de noviazgo o de unión o de matrimonio, como sea, sin tomar en cuenta a Dios. Y entonces se apartan del Evangelio, su matrimonio ha sido hecho fuera de la bendición de Dios, ya hasta ni se congregan porque el inconverso logró atraer al que estaba perseverando, al que estaba creyendo. Y entonces ese matrimonio va a ser fundamentado, como el Señor Jesús dijo, como aquel que edifica su casa sobre la arena. Porque se ha apartado de la palabra, se ha apartado de la comunión, se ha apartado de la dependencia, se ha apartado del temor de Él.
Y entonces esa casa va a ser edificada sin el Señor. Pero qué diferente, ¿verdad? Cuando hay un matrimonio entre jóvenes temerosos que están viviendo en la fe, que ponen su matrimonio delante de Dios, encomendando a Dios su camino, su vida, el ser prosperados, el ser respaldados. Y entonces ellos permanecen en su matrimonio unidos a Cristo porque individualmente también están unidos a Cristo. Es un asunto de fe, es un asunto de obediencia, es un asunto de dependencia de la palabra. Así que el Señor establece que las ramas no pueden dar fruto. Y nosotros tenemos que entender eso con respecto a nuestra propia vida. Si nosotros nos desligamos de Cristo, si nosotros nos apartamos, si nosotros dejamos de vivir por fe, si nosotros nos desconectamos de esa dependencia de Dios, entonces no vamos a producir frutos. Y el Señor habla un poco más en detalle sobre esa realidad en los versos que continúan. Pero yo quiero establecer o enfatizar el hecho de que el Señor habla acerca de permanecer, y el permanecer es nuestra responsabilidad. O sea que el fruto no depende tanto de nosotros. El fruto depende de que Cristo pueda vivificarnos y que por su presencia y por su naturaleza manifestándose en nosotros puedan haber frutos. Entonces el fruto en realidad no depende de nosotros, no depende de la rama. El fruto depende de que la rama esté recibiendo la savia, que la rama esté conectada al árbol, y en este caso, que la rama esté conectada a la vid, que la rama, el creyente, esté conectado a Cristo. Y cuando usted está conectado a Cristo, usted podrá dar frutos que en realidad usted no los puede producir, sino que simplemente será el medio que Dios va a utilizar para que hayan frutos que al final van a glorificar a Dios. Personas que han sido cambiadas, personas que han sido transformadas por Dios, van a dar frutos, por ejemplo, con su testimonio, testificando, evangelizando. Yo recuerdo en la iglesia donde nacimos que había una hermana que tenía un negocio en el mercado. Ella vendía carne. Pero una hermana que todas las semanas siempre llevaba gente a la iglesia invitada. Y yo me la imagino a ella vendiendo, atendiendo a los clientes y predicando a Cristo. Era una mujer que estaba continuamente evangelizando, continuamente hablando de Cristo, continuamente invitando a las personas hacia la iglesia. Y esas personas son las que muchas veces están dando ese fruto de ganar almas. Y como dice la palabra, el que gana almas es sabio. Entonces son frutos que son dados por estar conectados a Cristo. No desconectados de Él, porque desconectados de Él no podemos hacer nada. Es lo que el Señor dice en el verso 5. Él ahora habla de una manera directa hacia los creyentes diciendo, yo soy la vid, ustedes son las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada pueden hacer. Entonces, en esta ilustración que el Señor está usando, donde Él se coloca como la vid en sí misma, la planta, que tiene la savia, que tiene la naturaleza para poder producir fruto, Él está estableciendo de que las ramas simplemente van a ser como extensiones donde el fruto va a ser visible, va a ser evidente, mientras las ramas permanezcan unidas a Él. Y que es por causa de Él, de su naturaleza, de quién es Él, que es posible llevar mucho fruto. En este sentido tenemos que ampliar nuestro entendimiento y comprender que la cantidad de fruto que nosotros podemos dar no depende de nuestra fuerza, de nuestra habilidad, de nuestra educación, de nuestro empeño, de nuestra dedicación. Depende de Jesucristo mismo, de su Espíritu Santo. Depende de su obra, porque Él es quien va realmente a producir o a generar el fruto. Y Él es quien, fluyendo en nosotros, obrando en nosotros, va a causar que haya mucho fruto. Y Él quiere confirmarlo y dejarlo bien claro diciendo que la otra posibilidad es no producir nada. Y entonces dice Él, porque separados de mí, nada podéis hacer. Separados del Señor, hermanos, sin el respaldo del Espíritu Santo, ¿cómo podemos echar fuera demonios? ¿Cómo podemos liberar a los cautivos?
Separados del Señor, sin su respaldo, sin su guianza, ¿cómo podemos discutir con un filósofo? ¿Cómo podemos discutir con un ateo y derribarle sus argumentos? ¿Cómo podemos guiar a Cristo a alguien que está confundido con religiones orientales o con una mezcla, con un pseudo cristianismo? ¿Cómo usted puede dar el fruto de ganar almas separado de Cristo, separado de su sabiduría, separado de su respaldo, de su unción? Pero qué diferente es cuando hay una persona que está hablando inspirada por el Espíritu Santo. Qué diferente es cuando hay alguien que puede mostrar, porque está siendo respaldado por el poder del Espíritu, y que puede, por causa de la unción, por causa de la presencia, ministrar, liberar, orar por la sanidad de alguien, porque es Dios quien da la capacidad de llevar fruto. No somos nosotros. Tenemos que entender eso. Y por eso es que es bien fácil darse cuenta cómo Dios escogió, y Dios seguirá escogiendo lo vil del mundo, lo que no es, lo desconocido, porque entonces Dios se glorifica. Pero no solamente tenemos que pensarlo así con respecto a los ministros, con respecto a lo que Dios ha llamado al ministerio, como pastores o como evangelistas, sino que usted tiene que pensarlo con respecto a usted mismo. Hay en usted el potencial de llevar mucho fruto si usted está conectado a Cristo. Le voy a dar la oportunidad de decir amén otra vez. Usted puede llevar mucho fruto si usted está conectado a Cristo. Ahora, si usted se desconecta, usted no puede hacer nada. Nada que permanezca. Nada que valga la pena. Sí hay cosas que el ser humano hace, pero recuerde que el enfoque aquí es espiritual, y está hablando de frutos espirituales. Sí hay cosas que el ser humano puede hacer sin Dios. La gente puede prosperar sin Dios, pero esa prosperidad va a traer tristeza, es lo más seguro. Es diferente de la bendición de Jehová, que enriquece y no añade tristeza. Pero la gente puede hacer cosas sin Dios, pero no son cosas espirituales, no son cosas eternas, o no son cosas o frutos que puedan permanecer. Y el Señor está hablando acerca de mucho fruto, de un fruto espiritual, y ese fruto espiritual solo se puede producir si estamos dependiendo del Señor, si estamos conectados a Él, si estamos permaneciendo en la fe. Entonces el Señor habla de una manera más clara diciendo: yo soy la vid, ustedes son las ramas. Si ustedes permanecen en mí, van a tener mucho fruto. Pero si ustedes se separan, no van a poder hacer nada. Entonces yo pensaba, o sea que hay que analizar si la razón por la cual muchos cristianos no están dando fruto es porque espiritualmente no están conectados. Sí están conectados con la iglesia. Sí hay una perseverancia en congregarse, sí hay una participación de las actividades, pero es que permanecer en Cristo es un acto espiritual. Esto demanda un entendimiento espiritual de dependencia de Él. Jesús dijo, por ejemplo, este pueblo con sus labios me honra, pero su corazón está lejos. Ante la mirada superficial de cualquiera, podrían decir, no, están alabando a Dios. Pero el Señor sabía que su corazón estaba lejos, aunque externamente estaban alabando a Dios. Entonces quiero utilizar ese ejemplo como una ilustración. Podría entonces darse el caso de que hayan cientos, miles de congregantes en todas las miles o millones de iglesias que puedan haber, que aparentemente están perseverando en la fe, están caminando en el temor de Dios, están en dependencia de Dios, están caminando cada día de su vida, como el apóstol Pablo dijo, la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios. Podría ser que en apariencia pensemos eso, pero en lo secreto, en lo espiritual, no hay una conexión, no hay una dependencia, no hay un encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, sino que hay yo lo voy a hacer, a ver cómo me va. No hay una dependencia, no hay un temor. No hay un encomendarse a Dios, y ni mucho menos un pedir guianza como David. Señor, ¿subo o tú te vas a encargar de ellos? ¿Voy a la batalla o tú vas a derrotar a los enemigos? Porque la vida de fe es así. Depender de Dios.
consultar a Dios, agradecer a Dios, bendecir a Dios, tener temor de Dios, procurar obedecer sus mandamientos. Esa es la vida de fe. Entonces se puede dar el hecho de que la razón por la cual la mayoría de cristianos no están dando fruto es porque están separados. Están en la iglesia, pero no están en Cristo. Están manteniendo un estilo de vida de hacer las cosas correctas, de hacer las cosas buenas, como congregarse, o como cantar, o como apoyar la obra con su finanza, pero en su corazón puede hacer que estén desconectados. Y entonces no existe la capacidad de llevar fruto. En el verso 6, y esto es lo tremendo de la enseñanza del Señor, algo que muchos cristianos realmente no han prestado atención o que no han valorado debidamente. Esto es una exhortación, una advertencia, pero tremenda, hermano. Que particularmente aquellos que sostienen que la salvación no se pierde, que sostienen que el que es salvo por siempre será salvo, y que Dios no le puede quitar la salvación, realmente no pueden explicar textos como este. Miren lo que dice el verso 6. El que en mí no permanece, o sea que estuvo conectado, pero se desconectó, se apartó, dejó de creer, se desvió, se desligó de Cristo. El que en mí no permanece será echado fuera como rama, se va a secar y lo van a recoger y lo van a echar en el fuego y va a arder. ¿Qué texto más terrible este? No sé si usted concuerda conmigo, man. Esta es una advertencia, pero tremenda. Jesús le está diciendo a los creyentes, miren, ahora que ustedes están conectados a mí, yo soy como la vid que produce la savia. Hay una naturaleza en mí para poder producir un fruto, y ustedes van a poder llevar muchos frutos si permanecen en mí. La responsabilidad de ustedes no es llevar fruto, la responsabilidad de ustedes es permanecer en mí. Entendamos eso como un fundamento. Nuestra responsabilidad, hermanos, cuando yo predico, mi responsabilidad, por ejemplo, al tener un mensaje evangelístico, no es el poder convencer a la mayoría o ganar a las personas. Mi responsabilidad es llevar el mensaje. Es Dios quien va a producir el fruto por el Espíritu. Es Dios quien va a producir el fruto a través de respaldar el mensaje que está siendo hablado, pero yo no puedo ganar las almas. Es Dios, por su Espíritu, que convence de justicia, de pecado y de juicio. Es Dios quien atrae a las personas. Es Dios quien salva. Es Dios quien añade lo que han de ser salvos. Yo no puedo producir fruto, pero conectado a Cristo van a haber frutos. Y el deseo de Dios es que haya mucho fruto. Ahora, mientras yo permanezca en dependencia y conectado, van a haber frutos. Y el deseo de Dios es que esos frutos se multipliquen, abunden. Frutos como los que ya mencioné, frutos de buenas obras, frutos de justicia, frutos de misericordia, frutos de alabanza, frutos de alma siendo ganada. Dios quiere que el fruto se aumente, se multiplique, porque de esa manera es que Dios es glorificado. Ahora, si alguien está unido al Señor, pero no está realmente actuando o viviendo en fe y en esa dependencia, lo que va a suceder es que gradualmente, como le ha sucedido a muchísimos cristianos, se enfrían, como decimos en el buen lenguaje evangélico, se apartan y luego ¿cómo cuesta volver al camino? Porque el primer obstáculo que hay que vencer es la vergüenza. A mí eso me lo han dicho muchos cristianos, que después de haberse apartado del Señor no regresan por la vergüenza, por lo que la gente les va a decir. Y entonces el diablo ocupa la condenación como un argumento para que la persona continúe alejada de Dios, y entonces ellos piensan que lo mejor sería irse a otra iglesia donde nadie los conozca. Pero muchas veces van a otra iglesia y no se sienten bien, ya sea por la palabra, por el ambiente, por el desarrollo de la reunión, y entonces dejan de congregarse, dejan de recibir la palabra, dejan de orar, dejan de perseverar, y al final terminan desconectados del Señor. Yo creo que a muchísimos cristianos les ha pasado eso. La advertencia que el Señor da aquí es de descuidar la salvación, es de descuidar la comunión con Él. Y entonces de una manera bien clara Él dice, es que el que no permanezca en mí
va a ser como que una rama la corten, queda en el suelo. ¿Y qué le pasa a todas las ramas que quedan cortadas en el suelo? Se secan. Eso es algo tan fácil de entender en lo natural. Usted arranca una rama, usted corta una rama, la deja en el suelo. Esa rama no va a permanecer con vida. No hay quien le dé vida. No hay quien la nutra. No hay quien le dé savia o que la capacite para poder producir fruto. Entonces, no solo no va a producir fruto, sino que se va a secar. Esto se está hablando espiritualmente. Está hablando de vidas, de personas que son estériles. No hablan de Cristo, no están glorificando a Dios, no están bendiciendo a Dios, no están dando gracias, porque ya a ratos están desconectados del Señor. Entonces, no hay fruto en su vida, pero eso no es lo peor. Lo peor es que su vida espiritual, al igual que una rama que está tirada en el suelo, se va a secar. Y cuando su vida espiritual se seque, lo que va a encontrar es la muerte espiritual. Así que es importante, hermanos, prestar atención a esto, porque la instrucción del Señor es: permanezcan en mí, permanezcan en mí. Jesús dio instrucciones bien claras, como esfuércense por entrar por la puerta estrecha, porque algunos van a procurar y no lo van a lograr. Esforcémonos, hermanos, por permanecer en el camino. Pero también esforcémonos por permanecer unidos a Cristo, por permanecer en esa dependencia, por permanecer en la fe, por permanecer continuamente reconociendo que Él es la fuente de todas las bendiciones, que toda buena dádiva desciende de Él y cada día debemos darle gracias. Mantengámonos en esa dependencia, en ese temor de su palabra, mantengámonos en esa actitud expectante de que sus promesas se cumplan, porque sus promesas son para nosotros. ¿Cuántos saben esto? Las promesas no son para los ángeles, son para nosotros, hermano. Y dice la Escritura que todas las promesas son sí y amén en Él. Entonces, unidos a Él, permaneciendo conectados a Él, tenemos acceso a las promesas. Son parte de los beneficios, parte de las bendiciones que están disponibles para nosotros. Entonces, en base al verso 6, nosotros podemos concluir que la separación del creyente con respecto al Señor va a terminar en muerte. Y son muchísimos los cristianos que hasta sirvieron, estuvieron dando fruto. Yo mismo puedo recordar gente que estuvo involucrada en la escuela bíblica, gente que estuvo en la alabanza, gente que estuvo sirviendo en el área de Ujieres y ya no están aquí. Muchos de ellos volvieron atrás, muchos de ellos ya no están vivos, muchos de ellos terminaron mal, separados de Dios. Y entonces yo veo cómo la palabra se cumple. El que no permanece se va a secar. El que no permanece conectado a mí va a ser como una rama que se convierte en un pedazo de palo seco. No solamente no produce fruto, sino que el mismo se va a secar y después va a ser echado en el fuego. ¿Cuántos están recibiendo la palabra esta noche? El Señor dio exhortaciones bien fuertes, hermano. Es como lo de la sal. ¿Qué dijo el Señor? Ustedes son la sal del mundo, le dijo a los discípulos, ¿verdad? Y la sal preserva. La sal le da sabor a la comida. Entonces, espiritualmente hablando, la iglesia es la que ha preservado de la corrupción al mundo. Imagínese usted un mundo sin iglesia. Imagínese usted quitar a todos los cristianos, todos los predicadores, toda la gente que ha estado sirviendo en esa red del evangelio como el puente o como ministerios diversos para sacar a la gente del pecado, de la injusticia, de la maldad. Imagínese usted un mundo sin iglesia. El mundo, hermano, estaría más corrompido, más lleno de maldad. Bueno, regresémonos todos nosotros al mundo, no como creyentes. Habría más maldad en el mundo, más injusticia, más perversidad. Pero vayámonos por el camino bueno. Quitemos la iglesia. Sin esa influencia, el mundo se degenera, se deprava. Pero bendito sea Dios que hay maestros cristianos que están deteniendo a los niños desde la perversión. Que hay policías cristianos que están proclamando la justicia, siendo ejemplo y tratando de poner alto a los esquemas de corrupción o de inmoralidad. Hay gente en diferentes posiciones que está sirviendo como la sal de la tierra, pero siguiendo con la línea de pensamiento
de la advertencia del Señor aquí, de que el que se separa de Él se compararía a una rama que se seca y le echan en el fuego, ¿qué dijo el Señor que pasaba cuando la sal perdía el sabor? Dijo, ya no sirve para nada y es tirada en el muladar, es tirada en la calle. Jesús está hablando de la iglesia. Jesús está hablando de creyentes. Jesús está hablando de un cristiano que no puede influenciar al mundo. Jesús está hablando de un cristiano que es inefectivo en cuanto a afectar espiritualmente la vida de las personas. Es incapaz, es incompetente, es ignorante, es débil, vive en un ambiente donde él no puede profesar su fe, no es testimonio, no puede guiar a otros al conocimiento de Cristo, porque su cristianismo o su religión no puede afectar la vida de esos pecadores, de esos mundanos, de esos depravados con los que se relaciona. Y entonces Jesús está diciendo en la misma línea de pensamiento de esto, que cuando la sal pierde su sabor, no sirve para nada y es tirada. Y esa misma línea se mantiene allá cuando Juan el Bautista comenzó a predicar, diciendo que el hacha estaba puesta y que el árbol que no producía fruto, ¿qué decían? Lo cortaban. Entonces la palabra de Dios, mis hermanos, contiene muchas advertencias. Y usted tiene que llegar a entender esto hasta el punto que nadie lo mueva. No se trata de permanecer metido en la iglesia, pero sí se trata de permanecer dependiendo de Dios cada día de nuestra vida. Ahora, para perseverar dependiendo de Dios cada día de nuestra vida, necesitamos congregarnos. Hablando con una persona, yo le decía, que me argumentaba acerca de la dificultad de no congregarse y quería como justificar el hecho de que se puede seguir perseverando sin congregarse. Yo le decía, yo no conozco a nadie que no se congregue y que esté apasionado por el Señor. Yo no conozco a nadie que no se congregue y tenga una vida de adoración, una vida de devoción, porque precisamente el que está apasionado va a reunirse porque quiere estar alabando a Dios en medio de la congregación. Como dice la Escritura, ¿verdad? En medio de la congregación, en medio de mis hermanos, te alabaré. El apasionado se va a congregar. El que está conectado con Dios se va a congregar. La persona no puede vivir un cristianismo sin congregarse, lejos del fuego, porque al igual que sacar un tizón de la llama, se seca, ¿verdad? Se apaga. Usted puede tener una fogata tremenda y agarra un leño encendido y lo separa. Ese leño se va a apagar. ¿Cómo el leño se mantiene encendido? Con el fuego de los demás, aportando y recibiendo. Entonces es importante que nosotros veamos la exhortación de parte del Señor aquí. El que no permanece va a ser echado fuera como pámpano. Y en este sentido, si nosotros comprendemos la idea de que cuando nos separamos ya no llevamos fruto, porque no podemos hacer nada separados de Él, podríamos agregar la escritura del Salmo 127:1, donde está escrito que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Entonces, separados del Señor, nuestra vida no va a ser fructífera. Verso 7, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será hecho. Mire, hermano, la bendición de la comunión. La bendición de estar en comunión con Dios manifestada en que si usted permanece en el Señor y la palabra del Señor permanece en usted, cuando usted ore, Dios lo va a escuchar y Dios va a responder a su clamor. Verso 8, en esto he glorificado a mi Padre, en que lleven mucho fruto y seáis así mis discípulos. Dios está interesado en la transformación del hombre, no solamente por su propio beneficio, su propio bienestar, el alcanzar la vida eterna, el alcanzar la gloria de Dios y la entrada en la gloria, sino que también Dios está interesado en que la transformación de vidas pueda glorificarlo a Él. Cuando hay vidas cambiadas, Dios recibe la gloria. Y la gente, aún sin ser cristiana, puede decir,
No, pero es que mire, el vecino allá de la 20 dejó de tomar, ¿verdad? Y dicen que se ha hecho evangélico. Y mire, yo me acuerdo, años que yo lo veía tirado, y años de que ese hombre estaba, pero esclavizado, arruinado. Y mire, ya se compuso, bendito sea Dios, ¿verdad? Y la gente da gloria a Dios cuando ve la vida de alguien que ha sido cambiada. Y ya no digamos cuando ven a esa persona convirtiéndose en alguien que está dando frutos, como los que ya mencioné. Frutos de servicio, frutos de buenas obras, frutos de justicia, frutos de misericordia. Dios es glorificado, iglesia, cuando llevamos mucho fruto. Y sin que usted lo sepa, la gente nos está mirando, para bien o para mal. La gente nos está mirando. Así que tenemos que pensar en llevar fruto para que Dios sea glorificado. Ahora, en el verso 9, el Señor habla de un detalle sumamente interesante, porque Él dice, como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Mire qué interesante. El Padre ama al Hijo. Y así como el Padre ama al Hijo, y es llamado el amado, este es mi Hijo amado, dice el Señor. Piensen en esto, la relación entre el Padre y Jesús. Él es el amado. El Padre ha amado al Hijo, el Padre ama al Hijo, pero ahora conéctelo con su realidad, porque esto es un asunto de fe también. Así también yo los he amado. Quizás usted no lo siente, porque no es un asunto de sentimiento. Es un asunto de recibir la palabra como verdad. Él nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Él nos amó, hermano. Entonces Jesús dice, yo les he amado, pero luego da una instrucción que es un tantito diferente de la instrucción de permanecer en Él, conectados a Él. Y mire lo que dice, permanezcan en mi amor. Bueno, ¿cómo es eso? Él tomó la iniciativa de amarnos y nos ama así como el Padre lo amó a Él. O sea que nos ama con un amor perfecto. Porque el amor de Dios es perfecto. Y Él nos ama a nosotros por su propia iniciativa. Así que usted sepa que usted es amado. Se lo repito, sepa que usted es amado. Él tomó la decisión de amarnos. Y nos ama de la manera en que el Padre lo amó a Él. Pero conectemos la idea de permanecer en su amor. O sea, Él tomó la iniciativa de amarnos, pero permanecer en su amor tiene una condición. ¿Cuál es? Verso 10. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Mire qué interesante. Si guardan mis mandamientos. O sea, Él me ama. Me amó de sí mismo, me amó por su iniciativa personal. No fue porque yo hiciera nada. Él me amó por su propia voluntad, por su pura gracia. Él me amó. Pero ahora que Él me amó, ahora que Él ha mostrado su amor a mí, ahora de mí depende que yo permanezca en su amor. ¿Y qué tengo que hacer para permanecer en su amor? Guardar sus mandamientos. ¿Y cuáles son sus mandamientos? Al final se resumen en amar a Dios y amar al prójimo. Una vida de servicio, una vida de honra, una vida de preferencia, una vida de justicia, una vida de temor, una vida de gratitud. Entonces, nosotros a través de la obediencia podemos permanecer en su amor. El amor nos fue dado por iniciativa personal del Señor, por su iniciativa propia. Pero permanecer en su amor depende de que nosotros cumplamos con esta condición. Y en este sentido yo veo realmente aquí un punto doctrinal muy importante, hermano. Muchos pastores predican que el amor de Dios es incondicional y bajo ese enfoque hasta se invita a la gente a venir a Cristo. No tienes que cambiar, ven tal como eres. En lugar de predicar arrepentimiento, en lugar de predicar conversión, cambio de vida, caminar en el temor de Dios. Y yo veo que el amor de Dios no es incondicional. Permanecer en el amor, permanecer bajo la manifestación del respaldo de Dios, permanecer bajo el poder de Dios, bajo la gracia de Dios, demanda que nuestra actitud de fe nos lleve a la obediencia. Así que lo dice claramente. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor.
Miren, mis hermanos, qué diferente este evangelio, que es el verdadero que el Señor Jesús predicó, al evangelio de decir, aquí tengo 10 sobres, están ungidos y he orado por ellos, y Dios dice que si usted da una ofrenda sacrificial, Él le va a mostrar su amor, su cuidado y su provisión, y lo va a sorprender con una cosecha multiplicada. Sin fe, sin obediencia, sin santidad, sin oración, solamente por recibir un sobre. Qué diferente el evangelio del Señor. El evangelio del Señor habla de una relación, de una dependencia, de honra, de temor, de fe, de gratitud, de amar a Dios. No es simplemente una oferta de un momento. Y Él se pone como ejemplo. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, ustedes van a permanecer en mi amor si permanecen o si guardan mi mandamiento. Porque así como Él me ha amado, así también los he amado yo. Y finalizamos con el verso 11, enfocado de esta manera todo este pasaje. El Señor Jesús compartió estos secretos que causan bendiciones, que causan gozo en nuestra vida. Y Él dijo, para cerrar, estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes. O sea que el Señor quiere que su pueblo esté lleno de gozo. No quiere que el pueblo esté atribulado, afligido, angustiado, deprimido, desanimado. No, el Señor no quiere que usted esté padeciendo de una condición emocional inestable. Dios no quiere que su vida esté marcada por altibajos en sus emociones, hasta el punto que usted confiesa, no, era que últimamente me sentí bien deprimido. ¿Y por qué? Porque los problemas, viera que me han juntado todo. Y no ha visto el volcán de bendiciones que tiene. Ese es el problema. Que está mirando cómo se le han juntado 3 problemas y no mira las miles de bendiciones que están disponibles. Pensándolo de esta manera, mire, un día yo recapacitaba sobre esto. Uno puede tener un dolor de cabeza, uno puede tener un malestar X, cualquiera que sea. Y uno se enfoca en ese malestar. De cabeza, de muela, que son terribles, por cierto, de oídos, pero no se enfoca en todo lo que no le duele. Y si usted hiciera una lista de todo lo que no le duele y pone a la par lo que sí le duele, ¿qué es lo que domina más? Lo que no le duele. Pero nosotros nos enfocamos en lo que nos duele. Es lo mismo con lo que tenemos. Nos enfocamos en lo que no tenemos y no nos enfocamos en todo lo que tenemos. Así que somos malos muchas veces para poder vivir de acuerdo a ciertos principios que pueden establecer nuestra vida. Y este es uno de ellos. Jesús dice, yo les he hablado de estas cosas para que mi gozo esté en ustedes. O sea que el Señor quiere un pueblo lleno de gozo. El gozo de la salvación, el gozo de la libertad, el gozo de la herencia, el gozo de la esperanza. Tiene que estar en su vida, hermano. Gozosos en las tribulaciones, dice el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque las tribulaciones son temporales. Sí, es cierto, causan tristeza, es cierto, no vamos a negar el dolor de la pérdida, el dolor del luto, el dolor de lo que sea, de la angustia, pero hay que aprender a mirar eso como algo temporal. Y hay que permitir que el gozo de Dios sea nuestra fortaleza. Y entonces el Señor Jesús cierra este pasaje diciendo, les he hablado de estas cosas para que mi gozo esté en ustedes y para que el gozo de ustedes sea cumplido. Que sea una realidad el gozo en su vida. ¿Cómo yo puedo tener el gozo del Señor? Porque sé que mis oraciones van a ser contestadas. Porque yo sé que voy a recibir respuesta cuando clame. Porque yo sé que voy a agradar a Dios y estoy agradando a Dios y estoy glorificando a Dios con una vida llena de frutos. Porque yo voy a tener gozo, porque yo sé que estoy permaneciendo en el amor de Él mientras continúo obedeciendo su palabra. Y entonces voy a recibir por fe la realidad de la experiencia de tener el gozo del Señor. Dios quiere que usted viva con gozo. Y eso es parte de estar conectado a Él, de estar en comunión con Él. Así que lo correcto cuando usted esté en problemado y esté en angustias y en dificultades, si alguien le pregunta, no, lo correcto no es negar la realidad natural. Lo correcto sería, pues mire, hermano,
que ando ahorita con mi mente cargada con un montón de problemas, pero estoy lleno del gozo del Señor. Porque el gozo es una reacción espiritual basada en la fe, basada en su confianza en Dios, basada en su dependencia de Dios. Así que si está atribulado, todavía usted puede gozarse. Y es el deseo del Señor, que su gozo sea cumplido. Oramos, Padre, gracias por la vida, gracias por tu palabra, por animarnos, por exhortarnos, por revelarnos principios espirituales relacionados con la obediencia, con nuestra responsabilidad de permanecer en ti. Padre, gracias en el nombre de Jesús por tu presencia, por tu obra en nuestra vida y por el consejo de tu palabra. Te damos la gloria, te damos el honor, te damos la alabanza en el nombre de Jesús. Y asimismo, en el nombre de Jesús, consagramos nuestras ofrendas para darte a ti la gloria y la honra que tú te mereces, pues tú eres el proveedor de todo y tú eres quien bendice la obra de nuestras manos. En el nombre de Jesús lo hacemos. Amén.